Paso entonces a presentar al profesor Germán Rodrigo Mejía Pavoni, asesor académico de este diplomado. Germán es investigador emérito del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Fue decano académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana y profesor titular en el Departamento de Historia de la misma universidad. Es profesor honorario de la Universidad Nacional de Colombia, miembro fundador de la Academia de Historia de Bogotá y miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. También es miembro de la Red Colombiana de Historia Urbana. Ha publicado numerosas obras, entre ellas Los años del cambio, Historia urbana de Bogotá, 1820-1910, La ciudad de los conquistadores, La aventura urbana de América Latina, Del canon a la memoria del pasado como historia de Colombia. Recientemente publicó el libro La historia de la derecha en Colombia y es coautor de el libro Historia concisa de Colombia, obra que cuenta con 3 ediciones en español y una en inglés. Germán, mil gracias por aceptar la invitación para formar parte de este diplomado y por ser el asesor académico de esta propuesta. Te damos entonces la palabra. Hola Rosario, mil gracias. Buenas noches a todos. Realmente es un gusto ver la acogida que tuvo el diplomado y pues lo anima a uno mucho más, lo asusta también un poquito por la responsabilidad de todo esto, pero bueno, entremos al grano porque el tiempo va pasando y se va a acabar. De, de este módulo son 10 sesiones, pero va a tener una particularidad y es que va a ser todos los martes de julio van a estar conmigo, pero los jueves del mes de julio van a estar con Carlos Niño. Entonces van a haber dos módulos en paralelo, el de este, que es de la historia de la ciudad, y el de Carlos, que es la arquitectura civil y pública de la ciudad de Bogotá. El, no van parejos en el tiempo, el uno no se va a corresponder, pero son dos temas que son fundamentales para la ciudad. De mi módulo, está repartido entonces en 10 sesiones, ah, la mayor parte en julio, como quedó dicho, las otras en agosto, y en agosto tendremos 2 semanas en que tendremos sesiones tanto en martes como en jueves, y como les mencioné en alguno de los documentos que les enviaron, como el 7 de agosto cayó un jueves, es la única ocasión en que la sesión de esa semana será en viernes, igual de 7 a 9 de la noche. Los 10, la idea de este módulo es recorrer toda la historia de la ciudad, desde la época de los muiscas, precolombina, su fundación, por supuesto, hasta más o menos la actualidad. Todavía no he marcado en qué momento acabarlo, si hacia el año 22, en el 2022 o en el 2016 o 18, no sé, ya veremos al final cómo lo cuadramos, pero se trata de recorrer los 470 y pico, 480 años que tiene esta ciudad. Y los módulos van a ser los siguientes. Bueno, ustedes van a recibir desde el patronato, entiendo que es una carpeta en Drive con las lecturas que les vamos a ir aconsejando. Yo ya envié todas las lecturas para este módulo. Son los 2 libros míos que están en digital, en PDF, que es La ciudad de los conquistadores, que es básicamente una historia de la ciudad en el siglo XVI, y Los años del cambio, que es una historia de la ciudad en el siglo XIX. Y se acompaña de una serie de artículos, todos publicados ya, tal vez uno, sí, todos han sido publicados, pero yo les envié la versión en Word o en PDF de estos artículos y recorren desde la fundación de la ciudad a prácticamente hasta los años 60 o 70 del siglo XX. En conjunto, si ustedes recorren los 2 libros y esos artículos en la medida que ustedes quieran, pues van a tener una idea general de la historia de la ciudad. La mayor parte de los artículos están en la época colonial y en el siglo XIX. Los del siglo XX son menores porque es la época en que menos se ha escrito, pero van a encontrar algunos textos del siglo XX. Eh, Cualquier pregunta sobre esas lecturas, en fin, me la pueden ir haciendo a lo largo de estas semanas y lo mismo de los temas que vamos a tratar. Los 10 las 10 unidades del módulo son el de hoy, que es el Imperio Español, ya les explico por qué es. Segundo, la ciudad de los conquistadores, que es el siglo XVI. Tercero, Santa Fe Barroca, que es el siglo XVII, entre 1604 y 1717.
Cuarto, la ciudad virreinal entre 1717 y 1810. La quinta sesión será la Ciudad República entre 1810 y 1832, lo que llaman tradicionalmente la época de la independencia. El sexto es el siglo XIX, un siglo sorprendente, ese título que le puse entre 1832 y 1922. Entonces, en historia es normal que los siglos no coincidan con las fechas calendarios, sino con los tiempos de los procesos que estamos viendo. El séptimo es un proyecto de ciudad entre 1922 y el 38. Es una de las épocas más ricas, más interesantes, muy complejas sobre la ciudad del siglo XX. El octavo, la idea de una ciudad moderna entre 1938 y 1957, prácticamente la celebración del cuarto centenario hasta la caída de Rojas Pinilla en el 57, que fue tuvo grandes intervenciones en esta ciudad en su calidad de dictador. Noveno, la ciudad de los alcaldes. No porque nos vayamos a centrar en biografías o simplemente en la estructura de los alcaldes, sino porque me parece que es una época interesante. Entre 1957 y el 88, la ciudad tuvo alcaldes que duraron bastante en el cargo, a diferencia de los años anteriores, y que tuvieron grandes impactos en la ciudad, pero es también el momento en que esta ciudad se vuelve una metrópoli, en que los problemas van a ser mayores, pero también las soluciones y la forma como se transforma. Y finalmente, los elegidos entre 1988 y algún momento ya en el siglo XXI, que parte con la elección popular de alcaldes, que fue en 1986, pero el primer alcalde electo es del 88, todo el camino hacia la megalópolis, toda la transformación de los planes urbanos como gobierno en la ciudad hacia los planes de desarrollo, que es la herramienta que tenemos hoy en día, la ciudad el Bogotá de las 19 ciudades, las 20 localidades, o sea, 19 ciudades y una más, que es el centro histórico, y bueno, muchos de los asuntos viejos y nuevos que tiene la ciudad. Ese es el recorrido que vamos a hacer durante estas 10 sesiones. Eh, es ambicioso, es imposible entrar en todos los detalles, pero una visión de conjunto, que era lo que queríamos hacer con esta primera fase del diplomado, pues lo que quiere es enmarcar todos los demás temas que vamos a tener y que son profundizaciones en detalle a partir de esta visión general. Bien, y comienzo con el Imperio Español. Voy a compartirles la presentación. Ah, el compartir, eso está por aquí. Ah, todo estaba listo para compartir, pero ya no. Ya está. Siempre funcionan las cosas como no es. Pero bueno, ya está. Supongo que ya están viendo la pantalla compartida. Bien. El tema de hoy es el Imperio Español. La razón es sencilla. Me voy a detener en el Imperio de los Austrias, que es el que llega hasta 1713. Cuando lleguemos al siglo XVIII ya hablaré de lo que fue el Imperio de los Borbones, pero hay una clara diferencia entre el uno y lo otro. La razón de comenzar con esto, y no con los muiscas, por ejemplo, es porque generalmente la historia de la ciudad se ha contado como historia de Colombia, únicamente, desde el comienzo. O sea, los muiscas como historia de Colombia, lo cual es a todas luces un absurdo. Colombia solo aparece a mediados y ya consolidado hacia finales del siglo XIX. Todo lo anterior eh, Colombia, digamos, como nombre aparece por allá con Miranda por 1807, una cosa así, pero durante todos los siglos anteriores Colombia no existe. Nosotros somos parte de algo más que fue lo que nos dio unidad, lo que nos hizo pertenecer a algo, lo que de todas maneras va a determinar lo que va a suceder aquí durante esos años. Yo no creo en atavismo, yo no creo que hoy en día dependamos o lo que somos venga de esa época como algo inefable, algo que nos abruma y de los cuales no podemos liberarnos, pero eso no quita que nosotros tengamos que entendernos como parte del mundo. Y esa entrar a formar parte del mundo es un hecho mayor para poder entender la historia de esta ciudad. Bogotá no existió en el vacío. Bogotá no existió como un oasis, una isla totalmente separada de los demás.
veremos ya cuando empecemos a hablar de la ciudad en el siglo XVI y XVII, de qué manera fue construyendo el territorio, de qué manera indígenas y negros esclavos formaron parte de todo esto. Será muy claro que toda esta armazón va a ser un proceso de mestizaje profundo, pero lo que abre la puerta a todo esto es la gran expansión europea, de Europa Occidental, la constitución de lo que se llamó el Imperio Hispánico, y tratar de entender eso es a lo que yo quiero dedicarle esta primera sesión. También para poner por lo menos en duda que pensemos unas frases ligeras que uno escucha en todas partes. Y es que lo primero, que España nos dominó, aunque la palabra España ya se usaba en el siglo XVI o a finales del siglo XV, realmente nosotros no formamos parte de la península ibérica, nosotros formamos parte del Imperio Hispánico, que es una cosa muy distinta. Es más, la península ibérica son varios reinos, tales como nosotros fuimos también un reino, y eso es lo que necesitamos entender para poderle dar sentido a todo esto y poder ver en su justa dimensión lo que significó la conquista y la armazón de todo esto. Salir muy fácil del paso diciendo que aquí llegaron los españoles y acabaron con todo no explica nada. Y esa frase, además de vacía de sentido, es sumamente peligrosa en el sentido de que trata de explicarnos a partir de un hecho violento y como ciertamente la violencia nos acompaña de muchas maneras, trata de contener y de resumir en eso a toda la explicación de Colombia. Y genera absurdos, como que todos los indígenas del país se acabaron y sin embargo tenemos guardias indígenas y tenemos procesos indígenas por todas partes. Entonces, ¿cómo entender que llegaron hasta acá si todos desaparecieron en los primeros años del siglo XVI? Entonces, mi propuesta es, veamos las cosas lo más completa que podamos. Esto no voy a decir, yo soy honesto y yo digo lo que pienso y lo que creo, lo cual no está sujeto a que pueda ser discutido y yo pueda revisar lo que pienso sobre algo, pero es una propuesta de interpretación, por supuesto, basada en estudios y en documentación de la época. Y empiezo con esto, con el Imperio Español, el de los Austrias, pero el Imperio de los Austrias tiene un origen anterior. Lo que ustedes están viendo es el escudo de armas de los Reyes Católicos. Ustedes están viendo, ah, es el cursor se ve, ¿no es cierto? Sí. El, el, el escudo de Castilla y el de Aragón, que se unen. Y es una historia que todos conocemos y es el famoso matrimonio de Isabel y Fernando el Católico. Pero bueno, pero vamos a comenzar un poco más atrás. ¿Cómo es el mundo occidental, el mundo al comienzo de la Edad Media? Y cuando digo mundo, digo todo el mundo, no solamente un pedacito de él. Aunque aquí pues no alcanza a estar todo en detalle, sin embargo, las grandes partes. En este mapa del mundo a comienzos de la Edad Media, o sea, más o menos hacia el siglo XI o X, cómo estaba conformado. Y, eran, y es algo que es importante que tengamos en cuenta. Las cosas suceden al mismo tiempo. No tienen por qué estar en contacto para que no estén sucediendo. Y eso es importante porque después se nos van a juntar procesos que venían separados de épocas anteriores. Por eso es importante tener este primer mapa. Lo que ustedes están viendo en verde es el Imperio Bizantino, o sea, lo que queda del Imperio Romano, que va a tener su sede, su capital en Constantinopla, que es el nombre de la ciudad en esos momentos, por Constantino el Grande. Y es básicamente el dominio del mar Mediterráneo. Y ese mar Mediterráneo es el centro de muchos de los imperios que vienen desde la antigüedad. En rojo, y ese nos importa mucho, es el reino de los visigodos. Los visigodos entran a la península ibérica y sobre la decadencia y la salida del imperio español, son cristianos y van a cristianizar la península ibérica. Fíjense que no la llena por completo, pero es el punto de arranque de mucha de la historia que vamos a estar viendo hoy. En como azul verdoso, no sé qué color es eso, es el reino de los francos, tanto visigodos como francos son de estas tribus bárbaras que van a invadir Europa Occidental, vienen de las mesetas de Asia Central y se van a asentar en diferentes partes y van a dar lugar a muchos de los países que nosotros hoy en día conocemos. Son los germanos, en fin.
que están en todo esto, los godos, los visigodos, en fin. Esta es la zona de los francos. Eh, en este amarillo, el imperio persa, que en estos días ha quemado televisión y noticias, es ese imperio persa, que en ese momento se está todavía activo. La civilización turca todavía está en la parte de las estepas centrales de Asia. No ha descendido sobre lo que es Persia ni sobre lo que es el imperio bizantino. Pero en 1450 y algo vamos a tener la toma de Constantinopla por los turcos, se va a empezar a llamar Estambul a partir de entonces, y va a cambiar toda la configuración de lo que aquí está sucediendo y tiene que ver con la búsqueda de rutas hacia Occidente que se enmarca en el comienzo de nuestra historia. La civilización china. Y esta civilización china está en comunicación con estas, en lo que han llamado la ruta de la seda, que es una ruta que va por todas estas partes. Hay una comunicación activa. Temprano en la Edad Media no tanto, pero ya se tenían noticias y muchos de los grandes elementos de la civilización occidental son traídos de China. No estoy hablando de la pólvora, el papel, la imprenta, en fin, de cosas que van a formar parte de lo que nosotros llamamos la civilización occidental y lo estamos haciendo mal porque tiene su origen en otra parte. Las civilizaciones americanas. O sea, mientras en Europa se está dando todo esto, nosotros ya tenemos o están en conformación las civilizaciones aztecas o en fin, la maya sobre todo, y hacia Sudamérica el comienzo de la civilización inca. Va a ser un poco más tardío, aquí hay una generalización de fechas, pero en fin, y ciertas comunidades agrícolas en lo que hoy es Norteamérica. La civilización india, que es la que tenemos en este color carmelita, en Japón, el imperio Yamato, y en África, por lo menos está señalado en este mapa, el imperio Nubia, pero toda la parte de África subsahariana tiene unos grandes imperios que se van a ir desarrollando sobre estos siglos. Este es el mundo entonces al comienzo de la Edad Media, y sobre este mapa es que empieza la historia que queremos contar. Lentamente se ha ido conformando una imagen del mundo. Les voy a traer tres ejemplos de cómo es esto, pero fundamentalmente para decir algo. Dejemos de lado el cuentico de que Colón creía que el mundo era redondo porque él sí lo creía, él lo sabía, eso no es ningún cuento nuevo. Desde la antigüedad, en sectores intelectuales, cultos, de sabios, de astrónomos, en fin, el mundo es redondo. Poblaciones campesinas o en fin, rurales en todas estas partes del mundo pensarán que esto era plano. A veces la Iglesia Católica enredó esto con que el mundo era plano, pero ella ya ha sabido que era redondo. Ahora les explico qué es realmente lo que Colón creía. Este mapa mundi de Fra Mauro, que es de 1459, está puesto aquí derecho, con el norte hacia arriba. Sin embargo, la representación original del mapamundi es inversa. El norte está al sur, siguiendo una tradición musulmana que está dominando las ciencias en esos momentos y que representaba el mundo de esa manera. Fíjense que en este mapamundi está ya, pues Europa, por supuesto, bien representado. África todavía no. Para 1459 ya se conocen, sobre todo la costa del Atlántico de África, habían ya exploraciones sobre el Índico y esta forma de África empezaba a darse, pero todavía es incompleta. Toda la parte de Persia, en fin, que es lo que está aquí, la India todavía no está claramente delineada, China y las estepas de Siberia, de Mongolia, en fin, ya se alcanzan a delinear, pero todavía no forma parte de un mapamundi realmente conocido. Se alcanza a insinuar Japón en esta parte y eso va a ser muy importante porque va a influir mucho en los viajes de finales del siglo XV. Fíjense que el mapamundi está totalmente rodeado de agua, pero no hay una especificación de los océanos, todavía no se conocen muy bien, pero es una representación circular, redonda, como ya se sabía que el mundo era en esos momentos. Hay muchos más detalles, pero yo creo que empiezo
a correr porque ya se me va a acabar el tiempo y esto es increíble. El, ¿Qué es lo que pasa en 1492? Yo voy a tratar de minimizar esto que es que me está molestando. El de... Ya. El... Perdón. Ah, este es el problema en 1492. Y es la propuesta de Colón y la gran debate de Colón y lo que él va a proponer a la corona española y en otros sitios donde estuvo, no era si la tierra era redonda, sino cuál era el tamaño de la tierra. Y ese va a ser el gran debate que se va a dar durante esos años. La propuesta de Colón, no sé si deliberada o porque así lo creía, es que el mundo era más pequeño de lo que en realidad es. Sin embargo, desde épocas ya griegas habían ya propuestas de tamaño del globo terráqueo bastante cercanas a el tamaño actual. Las personas hicieron sus cálculos, por ahí leí alguna vez, más o menos entendí cómo eran los cálculos, pero esa es básicamente la discusión. ¿El globo terráqueo es más pequeño o es más grande? Eso es lo que está proponiendo Colón. Colón dice, no es tan grande, por lo tanto el viaje entre España y Japón es más posible de lo que hemos dicho, porque a distancia, al no ser tan larga, hace posible el viaje. Fíjense que una de estas islas que está mencionada en este plano, que no es histórico, es una representación, ya se menciona las islas de las, todavía no es Antillas, sino Atilla, que le va a dar nombre a la serie de islas que después encontrará Colón acá. Él entonces parte convencido de que el mundo es más pequeño y que va rumbo a Japón. Y que ese Japón más o menos está donde hoy está América. Y esa fue la gran confusión de él. Muy rápido después de los viajes de Colón, esto se va a ir corrigiendo. Asia va a empezar a tomar la distancia real, que es muy grande, entre lo que va a ser América y las costas de Asia, porque va a estar todo el Océano Pacífico de por medio y el mundo va a adquirir su tamaño real. Pero ese debate es el debate del siglo XVI, bueno, de finales del siglo XV, perdón, del siglo XV. Y es ahí lo que nos interesa. Olvidémonos de ese debate sobre si el mundo es redondo, porque realmente eso no se estaba debatiendo en estos círculos en el siglo, en la época de Colón. Fíjese que después del viaje de Colón y de los primeros viajes de conocimiento, los mapamundis cambian, que es lo que me interesa aquí mostrarles. Primero, en el planiferio de Cantino, Cantino es el que lo lleva a Italia, pero es hecho por alguien en Portugal, y parece que es un planiferio que recoge muchos de los conocimientos que ya se tenían para el momento. Aquí ya está la línea de Tordesillas. Ya aquí el Papa ha dividido el mundo en dos, el mundo hispano y el mundo portugués. El, ahora lo veremos en más detalle, pero esto va a ser definitivo porque va a hacer que Brasil y África sean de la órbita portuguesa, pero que América completa, salvo este pedazo de Brasil, sea española. Y eso va a explicar el dominio de unos y otros. Pero no solo América, sino corriendo el Pacífico, en la medida en que se conozca, que todavía para 1502 no lo está, todo lo que va a ser Filipinas y las islas que están alrededor van a ser españolas. Y se van a encontrar el mundo portugués y el mundo español en la zona de Indochina o en fin, en las décadas siguientes. Fíjese que para 1502 ya se conoce bastante bien la forma de África. Ya se ha cruzado el Cabo de la Buena Esperanza y los dos grandes mares, el mar Atlántico, por supuesto, y el Índico. Y el Índico va a ser un mar fundamental, porque es el que va a permitir que Europa, bordeando África, llegue no solo a lo que hoy todo es el mundo árabe, en fin, sino a la India y por la India a Indochina y a todos estos otros países que están acá. No fue fácil los viajes y el conocimiento y la pericia de los marinos que se necesitaba para el Índico, pero va a ser uno de los grandes océanos de la historia que estamos contando. Europa, por supuesto, está completa, se conoce, pero ya este mundo, si nosotros comparamos este mundo,
fíjense que lo que estamos a 50 años el uno del otro, de este mundo, ha cambiado radicalmente. Y la razón fue que alguien se atrevió y muchos se atrevieron inmediatamente y esto lentamente se fue corriendo y fue llegando a su tamaño original. El mapa de Mercator de 1569 ya muestra un mundo más conocido también, pero va a generar un problema que es muy interesante. Y es que el gran problema era cómo pasar a una superficie plana un mundo que es redondo. Entonces va a ser y el primero que hace las proyecciones de traslado de un mundo redondo a un mundo plano es Mercator. Son unas operaciones geométricas, matemáticas, en fin, que van a ser sumamente importantes. Ustedes están viendo todas estas líneas con rosa de los vientos en varias partes, porque es un mapa hecho para la, poder funcionar en lo que eran las vías de ese momento, que es el mar, y poder llegar de un sitio a otro bajo principios que ya no eran solamente los astronómicos, sino otros principios otras formas de cartografía. África parece bastante completa, ya Asia va a tomar, fíjese que India ya está, partes de Indochina ya está, Japón empieza a aparecer, hay unos asuntos con Corea, en fin, que todavía no están muy claros. Pero algo que sí va a ocurrir acá es que esta representación no es un retrato fiel del tamaño de los continentes. Todo lo que es Europa, desde los países nórdicos hasta Italia, en fin, va a parecer como más grande que Sudamérica, lo cual no es cierto. El mismo tamaño de Asia no está completo. En fin, se va a empezar a armar un mundo que aún hoy en día representamos de manera desigual y va a tener un problema serio sobre la representación que tenemos. Y finalmente, un siglo después, todos los cartógrafos holandeses, entre ellos Nicolás Vischer ya empiezan a hacer unas representaciones bastante exactas, todavía con algunas dudas. Fíjense que aquí tiene la representación de los dos polos, pero el Polo Sur no está representado. Había una discusión sobre lo que era la Tierra incógnita y como no hay certezas todavía no se había llegado hasta allá de cómo era, entonces no se va a representar. Está mucho más claro lo que es el Polo Norte y las tierras que lo rodean. América del Sur aparece, digamos, exagerada respecto del norte, pero las ubicaciones, las formas de los continentes ya empiezan a estar completas. La península arábiga, India, Indochina, ya Filipinas era parte del reino hispánico. En fin, este mundo ya está repartido y es el que nosotros conocemos. Este es del mismo Nicholas Fisher, que es la América y cómo está representada. Fíjese que ya se representan las partes. Este es Brasil, está lo que es el virreinato del Perú. Estamos en 1658, solo hay dos virreinatos, Nueva España y el Perú. Fíjese cómo se está armando la, 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 las tierras españolas en Norteamérica, cómo todavía California es una isla. Todavía no se conoce totalmente de qué manera lo que va a ser la Gran Península está pegada al continente, pero en esos momentos todavía se pensaba que era una isla. La Florida era claramente territorio español, pero cómo empiezan a llegar ya las colonias de los ingleses a todo este territorio. Y ahí, en esta representación de América, alcanza a estar Groenlandia, alcanza a estar España y unas partes de África que van a dar ya cuenta de que para 1658, en siglo y medio, se había alcanzado ya un conocimiento muy grande, muy completo, todavía con vacíos, pero de lo que era el mundo, que se había convertido principalmente en un único gran imperio, el imperio hispánico, que hizo que todos estos territorios quedaran conectados en lo que se ha conocido como una primera globalización. Bien, sintetizando, volvamos a Europa, la veíamos a comienzos de la Edad Media, qué ha pasado en todos esos siglos y cómo está en 1492, que es el punto de arranque de nosotros. La península ibérica, en 1492, tiene el Reino de Portugal,
tiene el Reino de Navarra, la Corona de Aragón, la Corona de Castilla, y Granada es todavía de influencia musulmana. El proceso ya pronto se va a reunir en solo dos grandes sectores, el Reino de Portugal y el de Castilla-Aragón. Está el Reino de Francia, Borgoña y Saboya, que vale la pena mencionarlos porque van a formar parte del Imperio Español después. Lo que son las repúblicas, la de Génova y la de Venecia, que son las grandes repúblicas medievales y que van a dominar la Venecia, pues por supuesto partes del norte de España, pero sobre todo la Dalmacia, lo que es los Balcanes, toda la costa hacia el Adriático hoy en día. Está el, el- 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 lo que es el sur de Italia, es parte de la corona de Aragón, como lo fue Sicilia y como era Córcega y Cerdeña. Eran partes de la corona de Aragón. El reino de Hungría y el Principado de Valaquia es bien interesante. Para 1492 ya la vieja Constantinopla ha sido tomada por Mehmed II por el Imperio Otomano, y el Imperio Otomano que ya dominaba algunas partes en la Europa continental antes de tomarse a Estambul, a Constantinopla. Lo que hizo fue cerrar eso y convertir el Egeo en un mar turco, en el mar otomano. Este Principado de Valaquia es interesante. Me tomo un minuto porque es interesante. Valaquia es la tierra de se me fue en estos momentos, del vampiro, Conde Drácula. de Drácula. Y realmente Mehmed II va a luchar con Drácul, que es el gobernante del Principado de Valaquia. El cuento de él como vampiro es del siglo XIX y es la novela de él, pero nada tiene que ver. Sin embargo, él sí tenía fama de empalar a sus enemigos, y de ahí va a coger un poco la historia. Ese Principado de Valaquia inicialmente, a finales del siglo XV, sí fue un obstáculo para la expansión otomana, lo mismo el Reino de Hungría, pero ellos van a lograr entrar sobre esta parte y llegar casi a las puertas de Viena, donde van a ser detenida la expansión del Imperio Otomano. En ese momento, los otomanos van a coger hacia África y van a dominar el norte de África también. El Principado de Lituania, Polonia, Brandenburgo va a ser importante en nuestra historia. Los países de la Orden Teutónica, Suecia, Noruega, en fin, forman parte de esta Europa que está convertida en reinos, principados, en fin, el Principado de Moscú, que van a estar mucho en nuestra historia. Al mismo tiempo, América, ¿en qué estaba para más o menos esta fecha? Las tres grandes civilizaciones, la azteca, que es con la que se van a encontrar los españoles, la maya, que ya estaba sin el poderío que tuvo en los siglos anteriores, y la inca, que estaba en plena formación, que estaba ya el madura para el siglo XV. Lo que está en este color son pueblos agricultores. Los hay en Norteamérica, los hay al norte de lo que hoy es México, y gran parte del territorio suramericano y del sur de lo que hoy es Chile. Pero también hay, perdón, pueblos de cazadores, todo lo que es la Patagonia, lo que hoy sería no Uruguay, sino Paraguay, en fin, y gran parte de los Estados Unidos. Luego, América tiene lo que llamamos la población indígena en diferentes niveles de complejidad en sus civilizaciones, que van desde pueblos de cazadores hasta estos grandes imperios que son los aztecas y los incas. En este mapa, en esta diversidad es a lo que van a llegar los españoles, y van a implantar el dominio sobre todos estos territorios. En concreto, para Colombia, que nos detendremos la semana entrante con más detalle en esto, lo que vamos a encontrar es también una diversidad grande. Ya sea que, eh, digamos, hay dos maneras de clasificar toda esta población de manera lingüística, que es la que tenemos a la derecha, donde estos rojitos son de lengua arawak,
la lengua chibcha son estos verdes, los muiscas son chibchas, eh, caribes y afines son los de este color, y tupí guaraníes son los que están hacia la Orinoquía. O si los vamos por grupos, es toda la zona tairona, la zona sinú, la zona muisca, la que va a estar hacia el centro, la zona caribe, pueblos caribes que están mezclados con los muiscas, y las zonas quimbayas. Estas mezclas de caribes, muiscas, quimbayas, va a ser muy importante para poder entender qué fue lo que encontraron los españoles cuando llegaron a esta zona, a, aquí al pueblo muisca, aquí a la sabana y al altiplano cundiboyacense. Resumiendo entonces, la península ibérica, entre 1150 y 1492, lo que va a tener son una serie de procesos complejos para lograr llegar a la unidad de la península ibérica hacia finales del siglo XV. Ya el reino de Portugal se constituye, Aragón ya se los había mencionado y Navarra, pero desde temprano, la invasión árabe y la invasión de pueblos árabes en la península fue grande, llegaron casi hasta el norte y sacaron el dominio que tenían los visigodos, van a imponer esto, pero van a ser los pueblos cristianos católicos del norte los que van a empezar ese largo proceso que hemos llamado la Reconquista. La Reconquista se volvió uno de esos lugares comunes historiográficos donde se dice mucho, pero no se significa casi nada, pero fue un proceso largo, fue sobre todo un proceso de control de ciudades y de territorios, porque sobre eso estaba montado el mundo musulmán. El caso es que en mediados del siglo XV ya ellos estaban reducidos al reino de Granada. El proceso de unificación de Castilla, primero cuando León se incorpora a Castilla y ambos reinos ya como una unidad empiezan su expansión hacia el centro y el sur de la península, van a dar lugar a este gran reino. Pero al mismo tiempo, Navarra y Aragón, que tienen otros orígenes y tienen otras historias, también están en procesos de consolidación. Todas estas líneas, no me voy a detener en ellas para no volver esto complicado, son estos procesos de incorporación de estos territorios que iban perdiendo a los reinos musulmanes anteriores y van pasando al control de los católicos. Hay expansiones hacia las Baleares, sí, hacia el Mediterráneo, y Barcelona se va a convertir en una ciudad república sumamente importante en el Mediterráneo, al mismo tiempo que Venecia o que Génova, en fin. El, el, y ciudades que van a empezar a ser el núcleo de mucho poder, como van a ser Sevilla, ya empiezan a estar. Bueno, Toledo fue la capital por siglos, pero va a ir trasladándose en la medida en que la corona se unifica, ellos van a poder irle dando unidad a esto. Los reyes católicos entre 1492 y 1505, entonces el matrimonio, y aquí los matrimonios son cosas serias porque significan la unión de reinos y la configuración de unidades mayores. En concreto, ¿qué es lo que yo les estoy diciendo? Fíjense, con el matrimonio de los reyes católicos, el mapa de Europa queda transformado de una manera muy interesante, y estoy hablando solo de Europa. ¿Cuáles son los territorios de la corona de Castilla? Todo lo que está en este color. Fíjese que Granada todavía está en otro color porque va a ser en 1492 cuando finalmente Castilla incorpora Granada como parte de su territorio. Pero también es de la corona de Castilla otros territorios, que son los que están en naranja. Es esto, pero fíjese que Navarra también se va a incorporar a la corona de Castilla. Luego, para finales de 1492, antes del matrimonio con Fernando, Castilla implica Navarra, implica Granada. Bueno, ya estaba con Fernando. Aragón es esta zona, tiene a Valencia, tiene a Zaragoza, tiene a Barcelona como ciudades principales, pero también tiene un control
de las islas del sur de Italia, de Sicilia, que son territorios aragoneses. Ahora, por enlaces matrimoniales, por enlaces entre familias de reyes, están emparentados con los reyes católicos Inglaterra y Austria. Y por el lado de Aragón van a formar parte de toda esta unidad el Franco Condado, Luxemburgo y los Países Bajos. Se me había olvidado mencionar porque forma parte de Castilla, las Islas Canarias. Ahora lo vamos a ver en más detalle porque esto, en perspectiva de América, las Islas Canarias son fundamentales. Entonces, el, fíjense que toda Europa es una reunión de reinos que en cabeza de los reyes es que se unifican. Aquí no son unificaciones de países, no es una unificación de lo que llamamos estados nacionales, son propiedades de los reyes. Estamos hablando de monarquías patrimoniales. Ellos son los que tienen toda la tierra y por supuesto la gente como vasalla en su persona. Y eso es importante para entender lo que es la monarquía hispánica. Nosotros formamos parte de los reyes, no de algo que se llamaba España, porque es que España era Castilla y Aragón y bajo Felipe II Portugal unidos en la persona de los reyes. Y esto es muy importante que lo entendamos para poder explicar cómo es el asunto de si éramos colonia, no colonia, cómo era el asunto de todo esto. Somos reinos porque las tierras son patrimonio del rey, de la persona del rey. Eso después va a cambiar en el siglo XVIII, pero estamos en los inicios y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, importa la dinastía y cómo se va conformando esto. Se los voy a contar rápidamente, pero es importante que lo tengamos en cuenta. No está mencionado en esta carta Isabel y Fernando, porque es lo que está aquí atrás. Bueno, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón son los padres de Juana I de Castilla. Ella es la que hereda Castilla. Y va a haber un problema porque Fernando va a quedar como rey de Castilla, pero no en propiedad, mientras Juana I es mayor de edad y puede posesionarse. Esta Juana primero es la famosa Juana la Loca, que realmente parece que no estaba tan loca, pero es una manera de controlar la historia de las personas a través de estos apodos o nombres que les dan para minimizar su importancia o en fin. Dice que Juana I de Castilla es reina de Castilla, reina de Aragón, porque está heredando de su padre Fernando, de Nápoles y de Sicilia. Juana muere en 1555. Juana tiene como hijos bueno, tiene varios, pero el que nos interesa es Carlos I. Carlos I de España es también el Carlos V, que lo conocemos mejor como Carlos V, que es el emperador germánico. Él va a heredar el Sacro Imperio Romano Germánico por el lado de Felipe I de Habsburgo, eh, que es el esposo de Juana I de Castilla. Fíjense que él es duque de Brabante, conde de Flandes y de Borgoña, rey de Castilla por el matrimonio con Isabel. Él es como hijo como hijo que es de María de Borgoña con Maximiliano I de Austria. Como hijo de Maximiliano I de Austria, él es emperador de Alemania, del Sacro Imperio. Y eso le va a pasar todo a Carlos I por herencia. Entonces, fíjense cómo los enlaces matrimoniales y las herencias van configurando territorios imperiales que le van a dar una gran poderío, una gran riqueza, en fin, a las personas que lo heredan. Carlos I, entonces, rey de Castilla, de Nápoles y Sicilia, lo trae por su madre. Emperador germánico, lo trae por Felipe I. Archiduque de Austria, duque de Brabante, conde de Flandes y de Borgoña, lo trae por Hamburgo. Entonces, fíjate que él está reuniendo todo lo que hoy sería Europa Central, Europa Occidental y ya Carlos I hereda América, porque ya para estos momentos está descubierta. Carlos I, él
abdica la corona y se la entrega a dos de sus hijos. A Felipe II le entrega la península ibérica, Italia y Portugal y América. Y le va a entregar a Fernando I lo que es el Sacro Imperio. Y aquí la dinastía de los Austrias se va a dividir en dos. Lo que es la parte europea de Europa Central y lo que era el Imperio Romano Germánico que queda bajo Fernando, el archiduque, él es también archiduque de Austria, rey de Hungría y de Bohemia, y Felipe II va a quedar como rey de Castilla, Nápoles, Sicilia y Portugal, que se va a unir a España durante su reinado, duque de Milán, Brabante y conde de Flandes. Felipe II es el gran rey, es el que va realmente a darle unidad al imperio hispánico, es longevo y que va a reinar entre 1558, cuando abdica a su padre, y 1598. Tiene cuatro matrimonios. Fíjense que una es María Tudor, reina de Inglaterra después, Isabel de Francia, Ana de Austria y María de Portugal. O sea, sus matrimonios tienen que ver con el territorio europeo de muchas maneras. Su hijo Felipe III hereda y hereda Castilla, Nápoles, Sicilia, Portugal, el milanesado, Brabante, Conde de Flandes y toda América. Eh, Felipe III es padre de Felipe IV, que básicamente domina como rey sobre todos los mismos territorios, y Felipe IV ah, con María tiene a Carlos II. Carlos II, ay, perdón, Carlos II no tiene descendencia y esto es un gran problema en estas dinastías que son personales, porque al no tener descendencia quedan sueltos todos los territorios que estaban por él. Va a dar lugar a la Gran Guerra de Secesión, que está entre finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Esa guerra la terminan ganando los franceses, los Borbones franceses, y va a entrar la dinastía de los Borbones a España, que están hasta hoy en día como reyes de España. Por supuesto, hoy es una monarquía constitucional, pero es el origen de la Casa de los Borbones que todavía están ahí. Esto nos permite entender cómo América formó parte de una unidad europea en cabeza de los reyes. Y vamos a hablar entonces del imperio hispánico como un imperio de monarquías patrimoniales en cabeza de todos estos reyes, mientras estemos con los Austrias o los Habsburgo, que son los dos nombres que tiene esta dinastía. Por lo tanto, como rey tiene España y Portugal va a formar parte de esto. Como duque o archiduque es todo lo que está en verde, Borgoña, el Luxemburgo, en fin, partes de lo que es la Alemania, Württemberg, en fin, y partes de Austria. Como conde está dominando sobre todo los Países Bajos y con marqueses, en fin, va a tener otros territorios. Pero fíjese que ya en este mapa aparece el resto del mundo, que es América completa, a la América hispana, por supuesto, resta en el Tratado de Tordesillas, pero las Indias Orientales, sobre todo las Filipinas, y cuando Portugal está unido a España, pues por supuesto todos los territorios en África y en Asia de control portugués van a pasar a la corona de España. Esos son los territorios del Imperio Hispánico. A eso es que nosotros pertenecíamos, a todo. ¿Cómo pertenecíamos? Como reinos. Pero bueno, para llegar hasta allá tenemos que recorrer otro camino. Y empecemos a mirar hacia América. El primer paso importante, bueno, antes de esto, hubo una de las grandes expediciones portuguesas por toda la costa africana, lo que le va a dar una gran experiencia navegando. Los portugueses han llegado temprano en el siglo XV hasta las Azores, y las Azores ya verán ustedes cómo resulta ser unas islas sumamente importantes. Habían llegado también hasta Madeira y empezaron a llegar hasta las Islas Canarias. Hay unas primeras exploraciones temprano por unos exploradores de conquista y ruta de Juan de Betancourt, que están al servicio de Castilla. Lo que está en verde es Castilla, lo que está en morado es Portugal, en el siglo XV. Hay unas primeras exploraciones
pero realmente la conquista y la incorporación de Canarias al Reino de Castilla se van a dar en los últimos 20 años, 30 años del siglo XV, entre 1478 y 1496. Primero, el control de la isla de Lanzarote a Fuerteventura, a la Gran Canaria, a la isla del Hierro, La Palma y bueno, la otra isla en la que la capital es Tenerife. Canarias resulta fundamental y resulta fundamental primero porque es una escuela donde los reyes, en este caso antes de los reyes católicos, pero ya claramente al final con los reyes católicos, van a empezar a experimentar el dominio de otras tierras, cómo controlar, cómo administrar otras tierras. A su vez, en Gran Canarias van a incorporar productos que son de otro clima y de otras tierras, que para nosotros van a ser muy importantes. A todos nosotros nos gusta la caña de azúcar porque de ahí sale el azúcar, pero también el aguardientico, pues de ahí. De Canarias se va a llevar esta serie de productos hacia América. Y pongámosle cuidado a La Palma porque La Palma va a ser, voy a mencionar una palabra que en la sesión de la semana entrante nos vamos a detener bastante. Se va a hacer un contrato, una carta de capitulación de quién es el gobernador de La Palma en esos momentos con el rey y la va a cambiar por Santa Marta. Ese es Pedro Fernández de Lugo, que es el comienzo de nuestra historia, pero eso es tema de la semana entrante, pero arranca aquí en en quien conquista, domina La Palma, por lo tanto queda en calidad de adelantado y gobernador, y va a hacer unos cálculos después de por qué le conviene pasarse, no el padre, sino el hijo, al continente americano. Pero las Islas Canarias tienen también otro papel y es toda la comunicación entre la península ibérica y América en el viaje de Europa hacia América sale realmente de Canarias. Las expediciones siempre hemos leído en todas partes que salen de Sevilla y después del problema de Sevilla que salen de Cádiz. Realmente el primer viaje siempre es aquí a las Islas Canarias y es aquí donde se termina todo el avituallamiento de los barcos, de agua, de alimentos, para emprender la travesía del Atlántico. Por lo tanto, no solo es un territorio que se incorpora y sirve de laboratorio de tierras conquistadas, porque todo esto está poblado y quedan sometidos todos los indígenas que allá pueblan, sino también de productos y de escala en un viaje que van a aprender a hacer. Colón salió de aquí en sus 4 viajes, sale realmente de las Islas Canarias y viene Colón. Sus 4 viajes. Aquí solo está una parte de las rutas, no está hagan de cuenta que todos salen de Islas Canarias. Escogí este por el tamaño de la imagen para poder entender cada uno de los viajes, pero todos parten de Canarias y lentamente se va a ir configurando el regreso, que es por las Azores, por la forma en cómo circulan los vientos. Ya se los muestro en un momento. El primer viaje es, por supuesto, el de 1492. Va a durar más o menos un año. Deja España el 3 de agosto con 3 barcos, la Pinta, la Santa María y la Niña, en fin, y con 86 personas. El viaje viene de Canarias y cruza el mar Atlántico y entra a una isla que posiblemente queda en las Bahamas, San Salvador, que es la primera donde va a tocar tierra. A partir de ahí va a explorar hacia el sur hasta llegar a las costas de lo que él no va a tocar a Cuba, pero va a estar cerca de Cuba y llega finalmente al norte de la isla de Santo Domingo, donde funda el pueblo de la Navidad. Y desde ahí va a organizar el regreso a España, lo cual se realiza y el 4 de marzo siguiente va a estar entrando a la península ibérica por Portugal. En el viaje de regreso él tiene un problema, ellos tienen un problema con uno de los barcos, se destruye y no tienen espacio en los otros dos para iniciar
el regreso. Y en esa fundación que es Santa María, perdón, en la Navidad, va a dejar, creo que son unos 30 y pico de españoles, esperando a que él vuelva a la isla. Cuando él regresa en el segundo viaje, ya no los va a encontrar. Son asesinados por los nativos de esto. El caso es que eso no desaparecen y es una de las primeras grandes tragedias que tienen los españoles acá. El segundo viaje es uno de los más interesantes. Sale de España vía Canarias en 1400, el 25 de septiembre de 1493 con 17 barcos y más de 1500 personas. Es una gran expedición. Va a entrar por las Antillas Menores, por entre Dominica y Guadalupe, va a explorar hasta Puerto Rico, va a repetir el norte de Santo Domingo, el estrecho entre Cuba y Santo Domingo, y va a llegar hasta Jamaica, va a explorar todo el mar de Cuba y va a empezar el regreso, que lo va a hacer por Santo Domingo y estará de regreso en España el 7 de noviembre de 1504. El tercer viaje, que, que es de los más trágicos para Colón, se lo emprende entre 1498, regresa en 1500, sale de España el 30 de mayo del 98 en 6 barcos con unas 226 personas. Es el viaje que llega más hacia el sur, llega hasta las costas de Venezuela, pasa por Trinidad, por Margarita, y empiezan a tener noticia de que hay algo muy grande que está hacia el sur. Se dirige después hacia el norte, hasta Santo Domingo. Allí es puesto preso, él ya tiene una gran cantidad de enemigos en la península ibérica y es llevado a España en calidad de reo en octubre de 1550 ya está llegando a España. Él logra resolver todos sus enredos jurídicos y emprender una lucha que va a ser muy interesante y que la va a perder. En su negociación inicial con los reyes católicos, Colón tiene la viveza, yo no sé, de decir, yo soy el único que puede realizar estos viajes en el futuro. Yo no solo soy virrey, sino tengo el monopolio de los viajes hacia las tierras que descubro. Eso le va a crear un problema a los reyes católicos muy grande y es que mucha gente que ya se entera de lo que está pasando en estas tierras descubiertas empiezan a presionar porque los dejen venir también hacia América. Hacia 1500, claramente en 1500, que se me hizo el cuarto viaje, en 1502 ya Colón ya ha perdido esa batalla y ya los reyes permiten que otras personas vengan a explorar. Entre otras, una que va a ser muy importante para nosotros, que es contemporáneo con el cuarto viaje, que es Rodrigo de Bastidas, que va a empezar a recorrer toda la costa norte. Él llega por el norte de Venezuela, llega a lo que para nosotros es La Guajira, el Cabo de la Vela, y le va a recorrer. Él tiene noticia de la desembocadura de un río muy grande y va a seguir recorriendo hacia el sur y va a llegar prácticamente hasta Urabá. Rodrigo de Bastida es el que funda Santa Marta después en 1525. Entonces, él tiene conocimiento 20 y pico de años antes de todo lo que es esta costa. Y con él viene Balboa. O sea, hay una serie de personas que ya empiezan a conocer todo este litoral que va a tener una importancia muy grande unas décadas después. Y es contemporáneo del cuarto viaje de Colón. Entonces nosotros tenemos una etapa en que Colón se viene 4 veces y después vienen otros. No, desde el cuarto viaje ya se abren las puertas de América. Bueno, estoy hablando sin, todavía esto no se llama América, todavía no saben dónde están, pero empiezan a tener noticia de que las tierras aquí son muy grandes, de que no es tan sencillo el cruce hacia las Indias. ah, occidentales, que era lo que estaba planteando Colón, y parece que él muere convencido de que el paso existía o de que él había llegado hacia allá. El cuarto viaje de Colón es de 1502 a 1504. Sale de Canarias, por supuesto, llega a Martinica en 1502, pasa a Santo Domingo, que ya para 1502 está fundándose Santo Domingo, ya es una ciudad principal de la cual va a empezar a suceder todo lo que va a pasar después, y él va a seguir el viaje,
sigan esta línea morada, hasta, digamos, los límites entre Nicaragua y Honduras. Y él va a explorar toda la parte de lo que es Honduras, Nicaragua, Costa Rica, o sea, Nicaragua está aquí, esto es Honduras, y en fin, y Guatemala, va a llegar hasta Portobelo, lo que después será Portobelo cuando se funde, y se regresa hacia las Antillas Mayores, llega a lo que será Jamaica. eh, eh, Colón tiene problemas, pero logra regresar, va a Santo Domingo y va a estar de nuevo en España. En 1504 ya tendrá problemas, deja a sus hijos en Santo Domingo, en fin, y termina la era Colón. Y se abre las exploraciones de todo esto. Muy temprano, o sea, Colón pasa por aquí hacia 1503, comienzos del 4, pero ya les acabo de decir que Bastidas, Balboa empiezan a explorar todo esto. En 1500, en 1510 se va a fundar a este lado del Golfo de Urabá Santa María la Antigua del Darién, que es la ciudad más antigua fundada, aunque ya no exista, en territorio suramericano. Y fíjense que es 1510, o sea, mucho antes de lo que pueda haber pasado con México o con otras ciudades. Desde estas ciudades que se va a explorar el paso de Balboa y el descubrimiento del Mar de Sur, que va a estar aquí. Eso va a ocurrir en 1519. Estamos apenas menos de 20 años entre el cuarto viaje de Colón y ya un conocimiento grande de lo que es el litoral, en lo que más nos interesa. Por supuesto, ya les cuento lo que pasa en el resto de América, pues se va a desencadenar muy rápido. Lentamente se van a dar cuenta que no hay paso hacia Oriente. No hay nada que hacer, porque todas estas exploraciones muestran que aquí no hay paso. Ya cuando se vengan las exploraciones de Cortés y unas que algunos le anteceden entre Yucatán y lo que va a ser Veracruz y México, se van a dar cuenta de que no hay paso. La Florida desde 1513 ya está explorada y hay un viaje muy loco de un señor cabeza de vaca que naufraga en las costas del Golfo de México en esta zona y a pie va a salir a Ciudad de México. Es una odisea. Él deja sus memorias escritas, el libro se consigue de ese viaje, pero realmente es alucinante lo que pasa porque él sale caminando de aquí y llega a Ciudad de México unos años después. Todo esto está lleno de ese tipo de, de, de- de odiseas, de acciones, en fin, que van a llenar de leyendas todas estas historias, pero leyendas que tienen algunas de ellas fundamento histórico. Y poco después, por supuesto, el mundo es totalmente redondo, ya para efectos de transporte, de comunicación. Y en eso la expedición de Fernando de Magallanes es fundamental. Magallanes sale el 20, el mes 9 de septiembre, si no, de 1519, va a salir hacia territorios de Brasil que ya se conocen. Él llega, ya terminando el año 1519, va a viajar por todo el litoral atlántico de Sudamérica, está en el Río de la Plata en enero de 1520, va a llegar hasta Santa Cruz en octubre de 1520 y va a cruzar el Estrecho de Magallanes, que va a coger el nombre de él, a finales de 1520. Y empieza el largo viaje por el Pacífico, hasta que llega, bueno, a las Islas Marianas, comenzando en 1521 y finalmente a Filipinas en marzo de 1521. Él muere en una de las batallas que tuvo que enfrentar y va a coger entonces el mando Sebastián Elcano, que es el que va a terminar el viaje. Recorre las islas de Indochina, en fin, Java, Sumatra, cruza todo el Índico, pasa por el Cabo de la Buena Esperanza, que ya era más que conocido para esa época, recorre todo el litoral atlántico de África hacia el norte hasta que llega de nuevo a, a, a Sanlúcar en 1522.
Este viaje resulta fundamental para el resto de la historia del mundo. Ya se conocen los grandes océanos, las rutas para poder navegar en ellos y las noticias que hay de que todo esto está poblado. De hecho, pues ya mucho de esto se conocía, pero no estas rutas para poderse comunicar, y que el mundo es uno solo, es redondo, ya se tiene noticia, claro, del tamaño real del mundo, y por lo tanto, la construcción de estos imperios que tienen el mar como sus vías de unificación y que van a hacer que esto sea posible. Bien, en todo este dominio del mar hay algo que es importante en el Pacífico y en el Atlántico. Y es que es distinto el viaje que se hace de España hacia América del viaje que se hace de América hacia España, en los dos lados. Solo que aquí el centro del mundo es México, no es la península ibérica. Y esto va a resultar muy importante. El viaje de ida se conoce como eso, como el viaje de ida, pero el tornaviaje es el que se realiza por la forma como circulan los vientos en el Atlántico y en el Pacífico. Y conocer esa ruta resulta fundamental. Las flotas de Indias parten de Sevilla o de Cádiz, dependiendo de la época, llegan a Canarias, que está aquí, que es lo que les acabo de decir, y de Canarias emprenden la travesía. Al entrar a las Antillas menores se divide en dos. El que viene a Cartagena y a Portobelo, o sea, los barcos grandes se quedan en la bahía de Cartagena y de Portobelo vienen barcos menores que son los que van a traer toda la plata del Perú acá y va a pasar hasta Cartagena. Y la otra que entra a las Antillas Mayores, cruza entre Cuba y México y llega hasta Veracruz. En un momento del año, hacia los comienzos de la segunda parte del año, los barcos que salen de Cartagena y los que salen de Veracruz se reúnen en La Habana. Y en La Habana, protegidos por barcos de guerra, empiezan el regreso a España. Y lo hacen por el estrecho de la Florida y lo hacen por las Bahamas hacia el norte. Acuérdense que aquí está fundada San Agustín. San Agustín es un fuerte que protege la ruta de regreso de la flota española y por eso la Florida, que es toda española, va a tener la ciudad más antigua en territorio norteamericano hoy en día como de fundación es San Agustín, que tiene la función de cuidar y proteger el regreso de la flota. Es una flota que va cargada de todas las riquezas que ustedes se puedan imaginar a España y por lo tanto toda esta es zona de piratas y de piratas en serio. Pero Filipinas es la otra parte de este cuento. Sale de Acapulco, cruza el Pacífico, llega a las Filipinas y se regresa por el norte. Casi que llega hasta Japón y se regresa por el norte de nuevo hasta Acapulco. Este es un viaje una vez al año, estos también, y esto se conoció como el Galeón de Manila, era un solo gran viaje, pero es algo muy interesante. La dinastía china, no me acuerdo en esos momentos cuál es, ha cerrado China a los extranjeros finalizando el siglo X, el siglo XV. Pero ellos permiten que se comercien productos de ellos con otros pueblos del mundo en Filipinas. Pero ellos solo reciben plata, el metal, a cambio de todo lo que ellos producen. Luego, gran parte de la plata de Potosí o de la plata de Zacatecas y de Guanajuato, la del Bajío mexicano, va a dar a la China, no solo a Europa. Luego, las riquezas americanas no solo van a influir en el desarrollo del capitalismo europeo, sino en la riqueza y el sustento económico de las dinastías chinas en estos grandes comercios. Fíjense que en el Imperio Hispánico, el centro del Imperio Hispánico es Nueva España, es Ciudad de México. Algunas personas lo han dicho, pues esto es historia contrafactual, eso no tiene mayor sentido, pero si los reyes españoles hubieran dedicado sus recursos menos a pelear con Francia y con Inglaterra y hubieran hecho de Ciudad de México el ombligo de su mundo, el imperio hubiera sido otra cosa. Porque los dos mundos se conectan en Ciudad de México, no en España.
Y esto territorialmente es muy importante. Bien. El proceso entonces ya de entrar en América, ya me va a acabar el tiempo, son 6 etapas, voy a pasar muy rápido por ellas. Primero las Antillas, porque ahí es donde llega los primeros viajes y en la exploración y conquista de ellos es que va a estar centrado inicialmente. La segunda, bueno, hay una primera etapa también que es Brasil, que es los viajes, sobre todo los de Cabral, comenzando el siglo XVI, en 1500, que van a empezar a dar a conocer para Portugal todos estos territorios, pero muy a la experiencia portuguesa, ellos se van a concentrar sobre todo en las costas. No van a penetrar en el territorio, sino hasta mucho después. Y de esta primera época también es Balboa, y lo que les explicaba hace un rato, Santa María la Antigua, que está aquí, digamos, al lado occidental del Golfo de Urabá, y desde el cual se va a explorar Panamá. Y al fundarse Panamá y conocerse la travesía como resultado de la travesía entre el Mar de las Antillas y el Pacífico, pues se funda Panamá y Santa María la Antigua va a desaparecer. Aquí está mal en este mapa, dice Santa María, debe decir Santa Marta es de 1525. Nosotros estamos en los 500 años de Santa Marta, conmemorando los 500 años, que va a ser una de las primeras ciudades, pero no es la primera, es Santa María la Antigua. Y si quieren, hay un fuerte, un poblado anterior, que es San Sebastián de Urabá, que está al otro lado del Golfo y que va a ser la condición después para fundar Santa María. La tercera parte es la conquista de México. Y la cuarta parte, y la conquista de México va a generar una experiencia muy interesante, porque saliendo de Panamá y saliendo de México viene la conquista y control de Centroamérica. Se baja desde México y se sube desde Panamá y se van a ir encontrando en toda esta escena. Cuarto, la conquista del Perú. Fíjese que la etapa primera sale desde las costas del Pacífico colombianas. De hecho, Pizarro estuvo por aquí como náufrago durante un tiempo y hay una serie de peticiones de auxilio a Panamá. Es una historia bien interesante. Después, en Panamá se entera de estas riquezas y él va a empezar la exploración de lo que es Panamá. Quinto, la entrada al continente, y en esa es nuestra historia. Saliendo de Santa Marta, algunos van a salir desde Coro y otros desde Quito y van a conquistar el país de los muiscas, que eso somos nosotros. Y el Amazonas, que va a ser desde Quito. Y finalmente, el extremo sur y el extremo norte de las Américas, lo que es las Tierras del Fuego, lo que es el sur de Chile, y lo que va a ser las exploraciones de Hernández de Soto aquí y la de los indios Pueblo desde México, y con eso tenemos todo el proceso, no, de las Américas. Y viene un problema que es sumamente importante. Hablamos de esto un poco más la semana entrante, pero es la conquista. Causó mucho impacto en Europa los grabados que fueron impresos en Alemania por Theodor de Brie. Eh, él lo sabe de oídas y imaginado, pero tiene unas noticias que van a generar un gran impacto. Él no se las inventa, él está reproduciendo lo que está en el ambiente y sobre todo el salvajismo de los indios americanos. Son caníbales. eh, y lo que tuvieron que soportar los españoles con los caníbales, pero también el maltrato que los españoles le estaban dando a los indígenas, que es lo que está en esta imagen. Lo que viene es en la eterna discusión sobre la conquista. Y eso no nos llamemos a dudas. La conquista se dio, se produjo, por supuesto. Hay tres grandes causas de lo que fue la devastación demográfica que se va a producir. Por decir algo, del 100% de americanos nativos que pudiera haber hacia 1492, para 1600 quedarían el 80%, quedarían el 20 o el 30% de ellos. Luego, la devastación demográfica es cierta, es indiscutible y es una tontería ponerse a decir que no. Pero hay tres factores principales que van a ocasionar todo esto.
El primero, que tiene cierta importancia, aunque cada día se relativiza un poco más, y es ciertamente la ventaja tecnológica de los europeos sobre los indígenas americanos, sobre todo en términos de armas, del uso de la pólvora y de estrategias militares que pudieran tener. Eso es verdad, aunque no fueron ejércitos como los que usaban en Europa, o sea, los tercios españoles que ganaron infinidad de batallas en Europa Occidental, en Europa Central, no pasaron a América. Aquí no hubo tercios españoles, por lo menos no que yo sepa. Aquí pasaron personas que fueron entrenadas en las guerras de Italia. Aquí a la Sabana de Bogotá llegaron varios de ellos. O sea, traían experiencia militar de esa participación de las guerras de Carlos V, de Felipe II, en fin, pues, bueno, de los reyes católicos en adelante en sus guerras europeas. Pero pasaron otro tipo de personas. No pasaron ladrones ni sacados de las cárceles. Eso es parte de la leyenda negra. Eso no es cierto. La primera razón entonces es una ventaja tecnológica. La segunda se ha minimizado, pero es sumamente importante. Los españoles supieron manipular los conflictos entre los pueblos indígenas americanos. 150, 400 españoles creo que son los que están en Ciudad de México entre 1519 y 1521, que es la conquista de Ciudad de México, no hubieran podido dominar con simplemente la ventaja tecnológica a los miles de aztecas entrenados para la guerra que estaban viviendo ahí. La realidad es que en una cifra entre 10.000 y 20.000, dependiendo del historiador, una cifra y la otra, tlaxcaltecas apoyaron a Cortés en su enfrentamiento con los aztecas o los mixtecas, en fin. El asunto es que estos eran pueblos que esclavizaban. Y viene una leyenda rosa producto del nacionalismo indigenista que va a ser en América una gran, digamos, coger mucha fuerza comenzando el siglo XX, y es la pureza de las comunidades indígenas que habían acá. Eran todos santos varones, gente sumamente culta, medioambientalistas por naturaleza. Y la verdad es que incas y aztecas eran esclavistas que sacrificaban a los pueblos que eran acogidos en guerra como prisioneros. Por lo tanto, había un malestar entre los tributos y este maltrato que tenían de muchas comunidades indígenas contra ellos. Y los españoles van a saber manipular ese conflicto entre indígenas en su beneficio. Los tlaxcaltecas lograron, por su apoyo a los españoles, quedar libre de tributos durante todos los siglos coloniales. O sea, ellos pasaron cuenta de cobro por lo que hicieron, como va a pasar en otras partes de América. ¿Por qué los incas nunca entraron a Colombia? Porque es que en el sur del país se rebelaron contra el dominio inca y no dejaron que trajeran ellos. Luego, esto no fue tan unánime como uno se imagina. Eso no le quita valor a incas o aztecas, sino que permite entender que había serios conflictos y que en América había mucho más que aztecas e incas. Había cualquier cantidad de otras comunidades que no necesariamente estaban a gusto con sus dominadores. Esa es la segunda razón. Y la tercera, sumamente importante, los efectos de los virus, de las enfermedades europeas en los indígenas. El problema es que al decir esto, le dicen que uno está lavando la historia o en fin, pero van a morir muchos más indígenas por enfermedades contagiosas que en las batallas o por el dominio español. Si ustedes suman las tres causas, pueden empezar a entender cómo fue la relación entre ejércitos conquistadores, la conquista y las poblaciones nativas aquí en América. No fue tan simple como que llegaron unos malosos a robar y acabaron con todo el mundo. Fue mucho más complejo. Sin embargo, la devastación demográfica es real, se dio, y el problema indígena quedó manifiesto en América, y eso generó en el imperio unos problemas muy serios, porque resulta que estos reyes se entienden como profundamente católicos y empieza la discusión sobre la naturaleza humana del indígena americano.
No va a tener tiempo de contarles todo esto, pero están las leyes de Burgos en 1512, que son las primeras, es fruto de los primeros debates sobre la naturaleza de los indígenas, y de ahí van a salir ciertas medidas como la obligación de que cualquier conquistador tuviera que llamar, preguntarle a los indígenas, por supuesto ellos no iban a entender, pero preguntarles si querían aceptar la iglesia de Dios o en fin. Pero sobre todo las leyes nuevas de 1542, que van a tratar de controlar la encomienda. Y las leyes nuevas van a producir rebeliones. La rebelión de los Pizarro fue muy clara en América contra el rey, porque va a haber ya una pugna de lo que yo tengo derecho, dicen los españoles acá, de a lo que el rey me puede aceptar o no me aceptar. Y en Salamanca se va a crear una escuela, en parte como respuesta a todo el trabajo de Fray Bartolomé de las Casas en defensa de los indígenas y la publicación de su relación de la destrucción de Indias, que va a dar lugar a la escuela de Salamanca. Y esa escuela de Salamanca es el inicio del concepto de derecho humano que llega hasta hoy. De ahí va a salir también la doctrina de Suárez, en fin, sobre la rebelión justa. En fin, la corona va a quedar atrapada entre la protección del indígena y la incapacidad de hacer que esa protección se ejerciera al 100%. Pero de todas maneras, muchos de los funcionarios van a controlar o van a hacer cumplir estas leyes, ya sea por razones también de interés para ellos mismos, pero va a hacer que la situación aquí en América sea más complicada de lo que nos imaginamos. Y el otro producto, desde luego, muy del comienzo, es el mestizaje. América es un territorio mestizo, como mestizo fueron las Canarias, como mestizo fue la península ibérica. La pureza de sangre es un buen invento, pero ¿qué tan puro de sangre puede ser alguien nacido en la península ibérica que tiene en un estudio genético le va a aparecer sin ninguna duda unos rasgos muy, muy atrás de íberos o de celtas, le va a aparecer de Asia Central a través de los visigodos, le va a aparecer judíos y musulmanes y romanos. O sea, es muy difícil la pureza, pero son los blancos y son los dominadores, pero ellos van a encontrar aquí una población y desde el primer día ellos se están mezclando. Eso que les estoy presentando, que se llama el cuadro de castas, es un cuadro muy divertido, se enviaban a España y es la complejidad que esas mezclas empezaban a generar en América. Fue más bien digamos, no un chiste, pero sí fue algo que era inmanejable. De un español con india da mestizo, pero de un mestizo con española da castizo. De un castizo con española da español, pero de un español con mora da un mulato. Un mulato con española da morisco, morisco con española da chino. El chino con india es muy interesante, se llama saltatrás, y así por el estilo. Y estas láminas se hacían y se enviaban a Europa y eran diversión por allá, eh, pero lo que está significando detrás de esto es que este mundo nació mestizo, fue profundamente mestizo, y aquellos que se quisieron presentar como blancos dominadores, tuvieron que aceptar que muchos mestizos lograron adquirir el título de don, fueron por supuesto propietarios, llegaron a altos cargos, no a todos ciertamente, pero pudieron entrar a las universidades. Hay un clero mestizo que fue ordenado en América, en fin, es mucho más revuelto de lo que uno se puede imaginar. En síntesis, ¿qué es lo que tenemos ya en el siglo XVI? La América, los grandes espacios coloniales o españoles que están aquí en este plano, en este mapa que a mí me encanta. Lo que está en verde es la América española. Entonces, primero, olvidémonos que todo el continente estuvo bajo control español. Si ustedes quieren, la península ibérica ah, ocupa una 34ª parte de todo el territorio americano. En América parece que pasaron unos 50.000, un poco más de españoles en las primeras décadas. Luego es imposible que ellos hubieran dominado todo esto. ¿Cuál fue la clave? Ya les dije, de la conquista fueron esos tres elementos, pero ya de una decisión que sí toman los reyes españoles y es que América se pueble. Esa decisión de poblar es lo que va a marcar una diferencia grande con los portugueses y la manera de hacerlo con lo que van a hacer las colonias inglesas en Norteamérica. Pero para lograr poblar, los españoles lo que van a hacer es fundar ciudades. Y van a ver los grandes centros difusores, que son las ciudades principales, que van a ser México,
que son las que están en naranja en el mapa. Guatemala, Ciudad de Panamá, Bogotá, o sea, Santa Fe, Quito, ah, Guayaquil, Lima y Santiago y Valparaíso. Por supuesto, Buenos Aires. A partir de estas se reproducen los viajes y se empieza a controlar otras partes del territorio. Entonces tenemos las ciudades nexo, que van a llenar los espacios entre las grandes ciudades difusoras. Y ahí es donde esto se empieza a complicar. Entre México y el Golfo, pues está Veracruz. Entre México y Guatemala, pues vamos a tener Tehuantepec, que va a ser la ciudad hacia el Pacífico, y también va a estar después Acapulco y así por el estilo. Está Cartago, está Portobelo, que va a ser fundamental, Trujillo, en fin, vienen todas las ciudades. América nace y va a durar todos estos 300 años como un territorio urbano. Olvídese de que esto es campesino, rural. Esas palabras no existen en el siglo XVI o XVII. Es profundamente urbano. Ahora, entendamos que una ciudad no es solo, hoy en día estamos acostumbrados a decir el casco construido, el perímetro urbano. Eso en el siglo XVI no existe. La ciudad es un territorio. La ciudad es el núcleo construido y los términos de la ciudad, lo que es el alfoz. O sea, la zona sobre la cual tiene control los alcaldes de la ciudad o los gobernadores en el caso de que los haya. Luego es un continente urbano donde las ciudades son las que garantizan el control territorial. De esa manera, un territorio tan extenso pudo ser controlado con tan pocas personas. Bueno, estamos hablando de miles de personas, pero no de cientos de miles ni de millones, que van a lograr a través de estos controles territoriales que se originan en un punto, en un sitio construido, van a lograr todo esto. Y desde esos puntos van a controlar también no solo lo que fue la flota, o sea, lo que comunica con España o con Filipinas, sino un comercio de cabotaje entre los territorios americanos. Y es el que sale desde España vía Tehuantepec o vía Veracruz, el que sale desde Cartagena o el que sale desde Panamá o el que sale desde Buenaventura y Guayaquil o de Lima, que son las líneas azules que estamos viendo acá. Esto es no ciudades alejadas una de otra, sino que por tierra y por mar están comunicadas. No de otra manera, y se los doy a modo de ejemplo, una vajilla de porcelana adquirida en Filipinas servía a la mesa aquí en Bogotá en el siglo XVII. Era perfectamente normal. Los biombos, las sedas circularon por toda América porque el comercio filipino no llegaba a Europa, por supuesto, pero se quedaba en gran parte aquí en América. Y la plata que salía de acá o del Bajío mexicano se iba para Filipinas en pago de eso. Para llegar a esto, entonces, ¿qué es el mundo bajo Felipe II en 1580, el imperio ya maduro? Fíjense que estamos hablando de consejos, y el consejo son los reinos. El consejo de Castilla, que es el que está aquí en naranja, el Consejo de Aragón, el Consejo de Portugal, los tres van a estar unidos, pero los consejos son territorios del rey que tenían una unidad político-administrativa que se llama el Consejo, que son los que administran en nombre del rey. Está el Consejo de Italia, el Consejo de Flandes, pero ojo a este, el Consejo de Indias. Nosotros teníamos el mismo nivel ante el rey que Nápoles o que los Países Bajos, o que Castilla, o que Aragón. Y esto es importante para que entendamos el imperio hispánico. El imperio hispánico, les decía, es patrimonial, es del rey, y él administra esto con base a consejos. Por lo tanto, la administración de gobierno en la América Española, Austria, es el rey, la casa de contratación que tiene que ver con América y desde la casa de contratación en la relación con cabildos y municipalidades en América, que les decía un momento, aquí es un gobierno de ciudades, lo que unifica todo el territorio. Y por el lado del rey y la casa de contratación, los virreyes, los capitanes generales y los gobernadores. Pero por el Consejo de Indias vamos a tener las audiencias, los oficiales, de dependiendo del rey por el patronazgo real, los obispos y los altos cargos.
de esta administración de las ciudades, tenemos los cabildos, pero también los corregidores. Los corregidores son los administradores de los territorios indígenas. Un oidor o un capitán general no tenía autoridad sobre los indios, son los corregidores. Y los alcaldes mayores son los de los cabildos municipales. Lo mismo los corregidores de indios y los caciques indígenas. Perdón, estos corregidores y alcaldes mayores son de ciudades de blancos y estos corregidores de indios y caciques indígenas son de los pueblos indígenas. En la ley se divide América en dos repúblicas, la República de Indios y la República de Blancos. Es en la ley. En la vida real esto tuvo era totalmente poroso y unos asuntos muy complejos de relación entre los dos, pero en la concepción estuvo diferenciado los dos mundos, al punto que en Zipaquirá existió un muro muy cerca de donde hoy está la plaza, que era de adobe, que separaba el pueblo de indios del pueblo de blancos, de la parroquia de blancos. Eso se traducía en hechos reales. Para ir terminando, entonces, el mundo, ah, ya en el siglo XVI, está el mundo español, que es lo que vemos en rojo, y el mundo en verde, que es el mundo portugués, que entre Felipe II y Felipe III va a estar unido a la corona española. Fíjense que es un mundo totalmente interconectado por los mares, pero en América también se conecta por tierra y eso va a ser fundamental. Y si nos pusiéramos a detallar esta imagen, que ya no vamos a tener tiempo, es la riqueza de lo que está intercambiando por estas rutas que vemos en este plano. ¿Qué es lo que sucede? En unas partes salen especias, en otras sedas, en otro caballos, en otro oro y plata, y se van llevando por los barcos o se van llevando por tierra en las Américas, y parte de ellos, por supuesto, van a ser esclavos, que la mayoría van a estar saliendo de esta parte de África, llevado por otros pueblos africanos que son los que esclavizan a los africanos y se los venden a los portugueses o a otras personas. Para terminar con este complejo mapa mundi de lo que es el Reino de España y de las Indias, la monarquía hispánica. Este mapa llega hasta el siglo XIX, hasta comienzos hasta finales del siglo XIX, porque alcanza a tener el conflicto entre Estados Unidos y Cuba, donde España va a perder a Cuba, a Puerto Rico y a Filipinas en esa guerra, que van a pasar a ser protectorados, colonias norteamericanas. Lo que ustedes están viendo en amarillo en estos bordes son los territorios dominados por España, los que están en este azul por Portugal y el núcleo de todo esto que va a estar en España. Bien, eh, con esto lo que quiero y sintetizar es que el, el- lo que va a suceder aquí, en lo que casi 400 años después, vamos a llamar, 300 años después, vamos a llamar América, Colombia, es resultado de procesos complejos, de unas líneas, de unas dinámicas que durante siglos funcionaron, que tuvieron como condición que el mundo se hizo uno, se globaliza por primera vez, que en sus inicios estuvo bajo la monarquía católica hispánica, después se va a convertir en un territorio de colonias bajo los Borbones, y la transformación de América realmente ya sí en colonias en función de los intereses franceses, que vamos a tener que explicar cuando lleguemos allá. Pero en sus inicios el América entra a formar parte como reinos de esa gran unidad mundial que fue la primera globalización que se bajó el reino de las Españas, que es una historia que echa hacia atrás, rápidamente pase por ahí, porque no va a iniciar con los reyes católicos, sino que a su vez ellos son herederos de tradiciones complejas que van a llevar hasta lo que sucede en esos momentos, y de desarrollos de la ciencia y conocimientos de la ciencia que hicieron posible la intuición de que, como el mundo era redondo, llegar a las Indias occidentales era no solo posible, sino que era cuestión de emprender el viaje, arriesgar un poco ciertamente, pero no un tiro al aire o pegarse con la seguridad de que se iban a suicidar, porque estaban bastante seguros de lo que estaba sucediendo. Bueno,
dejemos ahí para tener un tiempo para preguntas. Entonces a quitar voy a Una, dejar de compartir sí, para perfecto. poder ver los chats. Sí, hay unas preguntas en el chat. Listo. Eh, Nancy Rocío Luna Beltrán tiene una pregunta. Cuando estabas explicando eh, sobre los motivos del fuerte golpe demográfico a la población indígena durante la conquista, entonces ella pregunta lo siguiente. Profesor, una pregunta. Entonces, las enfermedades y el impacto del ambiente del continente en los conquistadores no fue tan significativo como las enfermedades que trajeron de Europa. Fue de lado y lado. O sea, realmente el impacto grande fue acá. Pero eso no quiere decir que Europa no haya sufrido enfermedades americanas que llegaron allá. Ciertamente los hay. Yo no conozco el impacto, no sé si se ha medido o no se ha medido, pero ciertamente se ha medido el impacto hacia América. El, digamos, te confieso la ignorancia de la dimensión de lo sucedido en Europa, pero ciertamente, por ejemplo, un ejemplo clásico es el de la sífilis, Sí, y su propagación en Europa, que causó estragos, por supuesto. eh, y en América, la simple gripa mataba a muchos de estos indígenas, pero la viruela, sobre todo, fue de una mortalidad, el tifo, en fin, pero que arrasaba con poblaciones, sobre todo que tenía la capacidad de arrasar a una población muy grande en muy poco tiempo, que era lo que estaba sucediendo. Eh, pero fue de lado y lado. O sea, así como allá comen tomate y papas y nosotros caña de azúcar, o en fin, que nos llegó de Canarias, allá la sífilis y aquí la viruela. O sea, él fue compartido. muy bien. Hay otro comentario y pregunta de Sandra Jaramillo. De acuerdo a estos argumentos, se desvirtúa el planteamiento de que los españoles provocaron las barbarias contra los indígenas, que es clave entender que los pueblos indígenas eran unos bárbaros que sometieron a muchos españoles. A Entonces, ver, son dos sí, preguntas. Entonces, te lo voy a leer la primera porque entonces, si no, nos enredamos. Dice, de acuerdo a sus argumentos, se desvirtuó el planteamiento de que los españoles provocaron las barbarias contra los indígenas. no, de ninguna manera. Barbarie se dieron y se Ujú. dieron bastante. O sea, no. Negarlo no tiene sentido. Se cometieron barbaridades, se sacrificaron poblaciones, sujetos, ya individuales también. Entonces no podemos decir que no se puede desvirtuar de ninguna manera, pero ojo con el plural, que los españoles provocaron. Unos españoles que sí, unos españoles en armas conquistando, que en la lógica de conquista produjeron eso, porque era muy claro, la semana entrante se los cuento, pero es que la conquista es una inversión en dinero. Y esa inversión en dinero había que recuperarla. Y recuperarla era conseguir los metales que aquí estaban. Y si no conseguían los metales, pues entraban a la brava a conseguirlos. O sea, lo que te quiero decir es que es un proceso complejo, pero sí se dieron barbaridades. Aquí entraron con perros, aquí ajusticiaron comunidades enteras, las quemaron, arrasaron, por supuesto, pero reducir la conquista a eso es también ocultar otros procesos que se dieron, que también son importantes de conocer. Ah, pero espero que eso quede claro. De ninguna manera estoy diciendo que no hubo conquista y que una de las manifestaciones de esa conquista fue bárbara. O sea, que realmente se atentó contra la vida de los indígenas. Eso sucedió y sucedió de muchas maneras durante por lo menos las 40 primeras, las 4 o 5 primeras décadas de la conquista. Después pasaremos a una fase distinta en que el concepto de barbarie, de barbaridad, será distinto, será diferente. Sandra tiene ahí mismo otra pregunta, pero mientras tanto le quiero pedir el favor a Camilo de que por favor comparta en el chat el formulario para que la gente registre su asistencia, los estudiantes puedan registrar su asistencia. Bueno, y mientras Camilo nos comparte ese chat, está la segunda pregunta de Sandra. Perdón, pero
no la puedo ver. Sí, es clave entender que los pueblos indígenas eran unos bárbaros que sometieron a muchos españoles. Pues sí, yo no sé si los sometieron, pero que hubo indígenas que mataron a españoles, pues por supuesto, si era una situación de guerra. Y los mataron como ellos mataban. O sea, no, entendamos, ellos podían estar era con un mazo o con flechas envenenadas. Por ejemplo, en Santa María, en San Sebastián de Urabá, uno de los problemas graves que tuvieron los primeros que estuvieron ahí ahí estuvo, es que se me metió Pizarro, pero bueno, es que tuvieron que salir por las flechas envenenadas que les disparaban. No, pues claro. Ahora, si eso lo llamamos barbarie, pues sí, fueron barbaries. O lo llamamos justa defensa, pues no sé, no entremos en los adjetivos, pero esto fue una situación de guerra donde los dos actuaron como actuaban en situaciones de guerra y cometieron actos de barbarie a la luz de lo que nosotros entendemos barbarie hoy en día. Y por lo tanto, no podemos excusar a unos y otros, pero no se trata, creo yo, que de excusar, sino de entender las condiciones en lo que esto se dio. Los españoles mataron más indígenas que indígenas españoles, sí, también es cierto. Bien, un comentario de Andrés y Fuentes. Lo que dice el profesor Pavoni es que la conquista fue compleja. Si bien hubo muchas masacres causadas por los conquistadores españoles, también muchos pueblos indígenas se aliaron a estos conquistadores para arrasar a otros pueblos indígenas. Y más que las masacres, las enfermedades fue lo que más redujo a las poblaciones indígenas. Bien, yo creo que ahí Totalmente cierra, lo cierto, concluye, logra cerrar esa idea que tú planteaste. sí, sin que ello signifique excusar De la ninguna, a situación de ninguno de guerra, las o dos sea, no. partes. Porque es que se ha utilizado como argumento Mm. para crear una imagen rosa de la conquista que no le veo razón. Bien, Sandra Fontibón hace un comentario, sí, profesor, en Zipaquirá se dividió ese muro en lo que hoy conocemos como carrera sexta, hacia la parte alta, Pueblo Viejo, estaban los indígenas y de la carrera sexta, parte baja, los españoles. Gracias, porque no sabía la exactitud de la división, pero sí, ciertamente. Bien, Lisette Lorena Beltrán Castillo, buenas noches. El trabajo forzado en condiciones inhumanas o complejas para los indígenas también podría ser motivo de devastación demográfica. Por supuesto, lo fue. Te doy un solo ejemplo, el que fue prohibido muy temprano, el Mm. uso de indígenas como los que empujaban las embarcaciones por el Magdalena. Tiene un nombre que se me va en estos momentos. Hojas. ¿Cómo? Bogas. Hojas. Sí, bueno, porque era un trabajo, imagínense los calores del río Magdalena impulsando con estas varas altas las embarcaciones. La mortalidad de los indígenas era macho, para no decir de las minas. Y las leyes nuevas y la legislación después va a prohibir el uso de indígenas en el uso de las embarcaciones y en el trabajo minero va a ser regulado. Eso trae como consecuencia la población negra esclava y la importación de esclavos de África. O sea, la solución fue tan grave para unos como fue la solución para otros. Sí, sí, la devastación demográfica en las Antillas, de hecho, fue uno de los motivos de las leyes de Burgos y de las leyes de Valladolid que yo hoy las mencionaste y que yo sí creo que vale la pena que busquen en internet sobre ese tema porque es muy interesante y sorprende, ¿no? Lo Sí, 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 avanzada de sí. esa legislación precisamente para resolver una realidad que era esta devastación demográfica. Angélica Calvachi dice lo siguiente, en cuanto a las categorías conceptuales, ¿es adecuado emplear invasión en vez de conquista? Yo no sé, no te sé responder. Yo me quedaría con la de conquista, porque hubo el ingreso, o sea, hubo la invasión, pero hubo el control de la población y el dominio sobre el territorio. Luego hubo conquista, o sea, no solo se llegó. Lo que pasa es que a veces invasión y conquista tienden a ser sinónimos. Pongámonos Ujú. de acuerdo en que no lo son, pero también que la distancia entre lo invadir es el acto de llegar al territorio de otro, pero se invade y se conquista, porque tú puedes invadir y salir del territorio. Por ejemplo, lo hacían mucho los portugueses. Bien. Andrés Vela pregunta, ¿qué tipo de migrantes llegaron a América? ¿Quiénes poblaron esos territorios? Te lo dejo para la semana entrando, que es sumamente importante. Fíjese, me tomé un tiempito de decirles todas las partes del Imperio Español en Europa. Luego, tan español era un italiano de Nápoles como un español de Toledo. Y ambos podían venir a América.
Entonces nosotros vamos a encontrar en América portugueses, italianos, holandeses, porque es que eran parte del imperio y como tales tenían derecho. Que hubo una prohibición inicial de que solo los andaluces podían pasar, eso rápidamente se dejó de lado. Es más, si uno mira la lista de los conquistadores, por ejemplo, que llegaron con Jiménez de Quesada acá, vamos a encontrar que hay portugueses, que hay italianos o gente que había estado en las guerras italianas, o en fin. Luego, lo que tenemos que tener en cuenta es que quienes poblaron este territorio fueron gentes del Imperio Español, por lo tanto, de orígenes nacionales o étnicos muy distintos. Con Jiménez de Quesada llegó un negro libre. O sea, es eso, no todo negro es esclavo, no todo español nació en España, porque es que lo que vale es el imperio español y espero que eso haya quedado más claro. Bien. Andrés Cifuentes pregunta, perdón un minuto, ¿por qué otros imperios europeos no vinieron a América y el Vaticano solo incluyó a España y a Portugal en el Tratado de Tordesillas? Porque no había otros imperios españoles europeos en ese momento. Francia no tenía la capacidad e Inglaterra tampoco. Ellos se van a convertir en imperio 200 años después, en parte beneficiados con la piratería y con las riquezas de América. Pero no lo es. Realmente, por ejemplo, el origen de las colonias inglesas en Norteamérica son puritanos que se vuelan de los controles que Inglaterra no los estaba dejando practicar sus creencias en la libertad que ellos querían. Iban a pasar como empresas, no como empresas particulares que van a sustentar eso. Pero sí hubo, por ejemplo, en Brasil van a entrar daneses y algunos holandeses, en fin, muy temprano. Y el hecho de que Portugal se ponga en las pilas y empiece a controlar el terreno interior era la presencia de otros europeos ahí temprano. Ahora, en el siglo XVIII, las Antillas. Hoy en día tenemos Antillas holandesas, Antillas francesas, Antillas. O sea, el mundo de las Antillas se va a volver muy complejo porque algunos de los países europeos que se van a convertir en imperios o que ya lo eran, van a tratar de tener territorios. Ahora, en el siglo XIX, muchos de estos imperios van a mirar a África. Y afortunadamente lo hicieron porque lo que hicieron en África fue realmente grave. El imperio inglés, los belgas, los alemanes en África fueron terribles. Y con eso no quiero decir que los de España fueron santos ángeles y virgencitas que pasaron por acá, no, pero fueron dos formas de imperio muy distintos. De ahí que hoy en día ya conceptualmente haya que diferenciar los imperios del siglo XIX, que fueron territoriales, de los imperios territoriales del siglo XVI. Son dos mundos totalmente distintos. Perfecto. Por Ahora, favor, lo del Papa y el Tratado de Tordesillas es porque el Papa era el Papa. Yo no tengo una respuesta distinta a decir que él era el árbitro final entre todo esto y como árbitro logró resolver el problema. Y es, bueno, a los salomónicos, de aquí para allá es de ustedes y de aquí para acá. ¿Por qué? Porque es que yo soy el representante de Dios. O sea, soy la última palabra en eso. Y lo puso de tal manera que fue aceptado por los dos. sí, no, y esto era parte de la tradición precisamente hasta el siglo XVI. Bien, aquí hay un comentario de Andrés Cifuentes. Bueno, habla sobre los bogas en los champanes, de acuerdo con el profesor. Por ejemplo, los vikingos invadían pero no conquistaban. Em, y hay otro comentario de Oscar Manuel Gómez Morillo, las traiciones entre conquistadores a los jefes y capitanes. ¿Dio el mando a subalternos que hoy magnificamos como a Pizarro? Es una pregunta. Perdona, ¿cómo fue? Esa es la última pregunta que hay en el chat y creo que Ujú. la última que podemos responder. Las traiciones entre conquistadores a los jefes y capitanes dio el mando a subalternos que hoy magnificamos como a Pizarro. O sea, que las peleas y las intrigas y las luchas entre los conquistadores terminaron, si eso terminó dándole el mando a No. personajes subalternos que después fueron magnificados, es lo que preguntan. Sí, no, se dio, estamos hablando de procesos de 30, 40 años. Les mencioné que Balboa llega con Rodrigo de Bastidas y 20 años después está todavía dando vueltas por acá. O sea, es que para nosotros 30 años en el siglo XVI es como si fuera ayer. No, fueron 30 años de verdad. Y en ese lapso muchas cosas ocurrieron. Pero ojo, muy importante.
a lo que le vamos a dedicar tiempo la semana entrante, ninguna conquista se hizo sin carta de capitulación. Todas fueron con autorización inicial del rey o después de los cabildos o de los virreyes. Aquí no hay entrada. Yo estoy en España desocupado. No, vámonos a conquistar América porque sí. O yo estoy en Santo Domingo varado, empobrecido, entonces armo una expedición y me voy. Eso no podía suceder. Eso está totalmente controlado. Luego, sí es cierto que hay rencillas, sí es cierto que Balboa descabeza a Ojeda. O sea, es que la cosa era en serio. Había unas rencillas entre ellos que causó la muerte. Belalcázar no ahorca al paisa, hombre, a Robledo. Eso fue normal, porque habían intereses territoriales. Pero ¿por qué Belalcázar puede ajusticiar a Robledo y salir vivo y no perseguido por la justicia? Porque aparece como que Robledo se le estaba rebelando y metiéndole al rancho. O sea, ahí entra la ley a jugar su papel de diferentes maneras. Entonces, sí lo hubo, fue muy frecuente, pero ninguna conquista se realizó a nombre propio, sino con permiso de una autoridad mayor, generalmente el rey o las audiencias o los virreinatos. Eso se llaman cartas de capitulación y eso nos tenemos que dedicar un ratico la semana entrante porque eso fue lo que generó que el proceso fuera más ordenado de lo que uno se imagina. Fue bárbaro, causó muertes, pero fue ordenado. Y en América no sucedió lo que en la península ibérica. Aquí no se generaron ah, ah, controles territoriales de carácter noble. Aquí no hubo fueros de las ciudades. Aquí no hubo competencia contra el rey de los sitios que se poblaban. Todos estaban sometidos. Y eso fue porque desde el comienzo las cartas de capitulación, los contratos con la corona, fueron la regla para que todo esto se produjera. Perfecto, bueno, muchas gracias, Germán. Yo creo que con esto cerramos la clase. Les recuerdo que en el chat está el formulario de registro de asistencia